Hoyoverse ha hecho una cosa bien y obviamente nadie la va a ver porque estamos enfadados. Borren el teatro y borren el Mirastra. Pero poner a Yahoda con Durin en la primera mitad es una locura. Es un poco bait porque quien estaba dudoso de sacar a Durin ahora tiene un personaje increíble que es Yahoda, y ya he subido los kits de Yahoda y de Durin para que sepáis exactamente lo que hacen, los equipos donde funcionan, cómo deben ir construidos y todo lo que debéis saber, aparte del prefarmeo para estar listos antes de que salgan. Pero, damas y caballeros, ¿cuánto merece la pena Xilonen a día de hoy? Que es y será uno de los mejores soportes que ha habido nunca en Genshin Impact. ¿Cuánto de interesante es Varesa frente a Flinz y el resto de carries Electro? Y la especificación que Varesa tiene sobre la sobrecarga y cómo va a mejorar con Durin. Con Durin, el gallo para algoritmos. La paloma se me está metiendo muy dentro, señores. Socorro, tengo cuerdas vocales ahora de paloma. Y Venti. ¿Va a hacer algo con su vida este muchacho o va a seguir siendo el peor arconte de la historia? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype en el vídeo para que se recomiende, se posicione. Gracias por estar ahí un día más. Recordad que por apoyar al canal Free to Play tenéis 2 bendiciones lunares todos los días. Suerte a los ganadores y que le toque a la persona que más lo necesite. Bienvenidos, invitados a los streams. Perdí una apuesta en este tweet. Participar rápido porque seguramente sorteé rápido las 10 bendis. Seguirme en Twitter y venir a los streams porque voy a estar sorteando las 10 bendis por haber perdido la apuesta de los banners. Que aprovechéis si estáis comiendo, que no se me olvide nunca ningún vídeo. Y vamos con el análisis de los banners confirmados de la 6.2. Pues bien, ya hemos visto en el livestream que es Durin y Venti, Xilonen, Varesa en la segunda mitad, y yo me equivoqué. Aquí yo estaba seguro de que iban a traer a Yahoda con Xilonen y con Varesa, porque llevan haciendo esto años y así pues tienen un incentivo para que por un lado la gente tire por Durin y por otro lado la gente tire por Yahoda e igual Xilonen y equilibrar un poco el hype. Pues no, pues Hoyoverse ha dicho Yahoda con Durin, para que la gente que saque a Durin saque muchos dupes de Yahoda. Vamos a ver la primera mitad. Durin, ¿merece la pena o no? Y haré un vídeo solo de si merece la pena Durin. En mi opinión es más pool definitivo y no hay mucho debate. Mejora los equipos de Kinich, de Varesa, de Mualani, de Chaska, de Navia, de Wrisley, de Raiden y de algún otro personaje que se me esté olvidando, y será best in slot de Barca y de Sandrone, y además menciona el cristalizado y el torbellino Piro en su kit porque sabemos que funcionará con ellos. Aparte va a habilitar algunos equipos nuevos con la consonancia de la Aquelarre. Ya sabéis, los nuevos personajes de Mondstadt que tienen mejoras bastante buenas, y sobre todo Razor, Fischl y Mona son personajes que se van a volver muy útiles, divertidos, curiosos, y Mona se va a quedar como best in slot en el equipo de Mualani, en uno de los mejores equipos del juego. Así que Mona, el mejor personaje de permanente, y además el que primero tuve C6 en mi cuenta principal y el que primero y único tengo C6 en mi cuenta free to play. No soy el CEO, pero lo voy a repetir como Raiden C3 en la free to play hasta que me funen y se aburran. Nada, perdón. Y no hay mucho más que dar vueltas a Durin. Luego su modo Diablo como Duki, su modo Dragón Negro, pues también es una especie de Xiangling 5 estrellas. Tiene algunas complicaciones, pero tiene mucho daño. Y a pesar de que se ha testeado con Nobleza, Bruja y Emblema, que no son set que del todo aproveche, saldrá un set de la Aquelarre que se va a liquear seguramente en una semana. Y tiene mucha pinta, aquí me tiro la predic, momento CEO, de que los 2 sets nuevos de la 6.3 van a ser uno de Notcry para Columbina, y yo qué sé si soportes futuros de Notcry, que además ese set de Notcry de casi 35-40 de daño crítico al equipo, y luego el soporte de la consonancia de la Aquelarre que dé bono de daño elemental parecido al set de Pergamino, pero relacionado con el Aquelarre. Esto me estoy basando básicamente en la deducción, es decir, Miami me lo confirmó, no es para nada un leak ni nada, soy yo que me lo estoy inventando, pero creo que va a ser así, y eso va a mejorar mucho más a Durin si le das bono daño elemental, porque es muy posible que vaya con Kali de ataque, como os he comentado, en su kit. Quien quiera saber más de Durin, pues está por aquí el vídeo. Es muy fuerte. Y sí, va a ser junto a Columbina, en mi opinión, uno de los 2 soportes más importantes, la UMA en tercera posición por debajo de Durin, que va a haber en Notcry. Dudo mucho que saquen otro soporte que esté a la altura de Durin y de Columbina. Si acaso 1 o 2 más en todo Notcry hasta que se acabe y llegue Sniesna y a la Nación Crío. Luego, Venti. No, ya está. Varesa
Luego me dicen, el malvado padre Gak odia a Venti, y odia a Chiori, y odia a Siegewine, y odia a no sé quién. No, simplemente son malos y no hacen nada. ¿Qué quieres que diga? Venti, ahora, ya habéis visto el vídeo donde explico los buffos que tiene y tal, pero básicamente se puede jugar en el campo, rivalizando con Xiao y con Scaramouche, aunque vendrá Barca y va a pisar a los tres, así que Venti no va a durar mucho, tranquilos. Y luego, como soporte sub-DPS a Nemo, da 50% de daño elemental a Nemo cuando hay un torbellino al equipo. Entonces, si juegas a Venti como sub-DPS de Scaramouche, igual de Xiao, aunque Xiao funciona mejor con Faruzan Xianjun Furina o Faruzan Xianjun Bennett o combinaciones así, pues bueno. Y le han mejorado que la ulti la tira al enemigo más cercano. Ya no es un punto random y a veces se va como hasta fuera del mapa del abismo porque estaba mal programada. Esto no lo hace mucho mejor de lo que ya era, y Sakarosa y Kazuha siguen siendo mejor en general, como Anemos fuera del campo, que tiran una skill y hacen todo muy bien, y Yahoda C6 para Flins y para Nefer será mejor aún. Así que realmente, pues bueno, yo digo que no merece la pena, pero os puedo decir que el banner de armas, como será el de Durin y la de Venti, el arma de Venti es curiosa y no está nada mal. Si sale el arma de Venti tirando por el arma de Durin, la verdad es que no es una pérdida como cuando hay una lápida del lobo, hay un arma de Kokomi, un arma de Baizu. No, el arma de Venti está decente, es un arma que da mucha proporción crítica y mucho daño infligido en tus skills. Esto yo creo que el día de mañana para personajes de arco va a ser difícil no poder evitar por parte de Hoyoverse que haya varios personajes futuros que aprovechen muy bien las pasivas de este arco. Así que el arma de Venti no está tan mal, pero obviamente para Venti le va a dar un daño espectacular y toda la cuestión, pero no va a romperlo. Yo tengo a Venti. Voy a tirar por el arma de Durin. Si me sale el arma de Venti, la subo y la pruebo con Venti. Y la veréis en mi canal, así que venid a los directos. Segunda mira, bueno, Yahoda ya lo dije, pero básicamente Yahoda es un healer a Nemo, es el best in slot de Flins y de Nefer. Si es C6, es mejor que Nahida con Nefer, incluso que Nahida C2, y mejor que Sakarosa con Flins. Si no es C6, te da la curación que no te dan Sakarosa y Nahida, pero no es mejor que Sakarosa y Nahida teniendo en cuenta los buffos que darían a Nefer y a Flins. Ese es el resumen. Entonces, ¿Yahoda es un personaje que solo merece la pena C6? Bueno, si os sale no está mal, y de hecho el equipo de Nefer, si no tienes la UMA C1, se resiente mucho de no llevar un healer. Entonces igual quien juegue todo a C0 y juega a Nahida, aunque Yahoda no sea C6, vas a perder 100 y pico de maestría, pero igual te compensa esos 100 y pico de maestría al personaje en campo a cambio de curar. Entonces yo diría que sí, que realmente el balance de Yahoda está en que sea o no C6, pero si no es C6 se puede utilizar y tiene igualmente la ventaja del healing que no te dan Sakarosa y Nahida en los equipos de Flins y Nefer respectivamente. Resumen. Ludwar, eres un migajero, hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Y ahora, la vaca que da sentones y Xilonen. Xilonen no ha mejorado nada a futuro. Y esto es un poco F, porque ha pasado lo mismo con Furina. Furina ha venido a no mejorar nada de Notcry, y considerábamos a Furina y a Xilonen los dos mejores soportes del juego. ¿Qué ha hecho Hoyoverse? ¡Pah! Power creep. Y ahora Xilonen y Furina no tienen apenas ningún tipo de sinergia con los nuevos personajes de Notcry. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Pues a ver, quieres vender lo que viene. Furina va a funcionar con Durin, eso sí, y Xilonen por ahora no parece que vaya a funcionar, desde luego con Barca, porque no existe la reacción de Geo con Torbellino, con Anemo. Y con Sandrone se está diciendo ahora, sabéis los leaks, que además comenté en un vídeo que está por aquí, si no estáis al día, que su best va a terminar siendo Sandrone Columbina por el cristalizado lunar. El caballo Adeptus nuevo, este Geo que va a venir de Liyue, que supuestamente va a habilitar directamente también el cristalizado lunar.
Y luego habría que ver qué último personaje se juega aquí. Si se juega un During incluso por las risas, si se juega el 4 estrellas, que también vendrá el Lillo nuevo, que también es Geo y que también es de cristalizado lunar. No sabemos qué va a pasar y es muy lejano el equipo de Sandrone. ¿Por qué explico todo esto? Porque no sabremos si al final Xilonen será como una pieza del equipo de Sandrone y se jugará triple Geo con Columbina, haciendo, digamos, el upgrade de jugar el hito triple Geo, o será Sandrone el caballo Adeptus Geo Columbina. Y no sabemos si igual Yahoda C6 ahí, como pieza final del puzzle, pues como con Nefer, que no sabíamos que la Nemo con el Dendro funcionaría, pero no he hecho a Yahoda para que funcione. En este caso también va a funcionar, porque no va a hacer Torbellino, pero se va a ir de hidro con Columbina y va a estar cristalizado la reacción y va a tener sinergias y pasivas. Entonces, ¿merece la pena a día de hoy Xilonen? Sí, para el equipo de Mavuika. Pero si ya tenéis Jansan C6 por alguna cosa del destino y no jugáis más equipos de Xilonen como el de Nubilet Monohidro, en fin, yo juego el Nubilet Intergaláctico, o ya no juego a Nubilet y juego el equipo de Skork, el equipo de Mavuika y el equipo de Flins o de Nefer, uno de los dos en Notcry. Pues a lo mejor Jansan C6 en vez de Xilonen, y os podéis evitar sacar a Xilonen, aunque se va a mantener también muy estable como Furina, cosa que por desgracia, como digo, pues os he disertado un poco la posibilidad de funcionar con Sandrone, pero no tenemos pruebas de ello, así que Xilonen y Furina no hacen ningún tipo de sinergia con los personajes de Notcry, y no parece que vaya a ser así en el futuro. Y por último, la vaca, Varesa. Hubo un debate de, uy, que la vaca, que es mejor, que no es mejor que Flins esto, que Flins otro. Flins es mucho más fuerte que la vaca, por lo que os dije. Ya superaba a la vaca en un equipo improvisado, raro, feo y pocho, que es con Aino, que en futuro será Columbina 1000 veces mejor, y con Sakarosa, que Yahoda C6 da bastante más daño que Sakarosa al equipo. Y ahora que sale Yahoda veremos un potencial mucho más poderoso de Flins, y cuando salga Columbina y cambiemos a Aino, el prime de Flins, Inefa, Columbina, Yahoda C6 va a ser un sinsentido absoluto. Y ya tal y como estamos, Flins supera a Varesa, pero During mejora el equipo de Varesa. Y ahora se va a jugar, en vez de Varesa Mavuika, aunque nos parezca raro porque Mavuika es de Natlan y sería como el soporte de Varesa, ahora el Best in Slot, sobre todo si hay C2, va a ser muy rivalizado, pero por poco. During C2 supera a Mavuika C2, que Mavuika baja la defensa a los enemigos con su modo soporte y toda la cuestión. Y sobre todo se harán pruebas, porque cuando salga el soporte este, yo os dije de los personajes mágicos, el aquelarre, igual renta, en vez de jugar Jansan, jugar una Varesa Fischl During para activar toda la consonancia y tal, y Chevreuse. Pero por ahora, un equipo de Varesa, Jansan, During y Chevreuse sin Mavuika es ligeramente mejor, y During puede aquí beneficiar a Varesa con su arma, cosa que Mavuika le da daño infligido que luego disminuye, ya sabéis, y tienen, digamos, una sinergia parecida, solo que casi todos jugáis a Mavuika de DPS. Entonces During aquí tiene un best in slot muy claro por poco, con o sin constelaciones, y sobre todo con su arma. Así que, ¿merece la pena Varesa? La verdad es que yo diría que no, pero es más variedad y es un equipo sólido. Aquí os voy a decir el último argumento del vídeo, y es: los carries no dejan de envejecer, y siempre os dije lo de que los carries son temporales, los soportes son eternos, pero sobre todo ahora os voy a poner un baremo más aún con esto, y es: la conflagración Estigia suele beneficiar a los carries del banner, en este caso Varesa, pero en la conflagración Estigia suelen funcionar siempre los mejores carries del juego. Los mejores carries del juego son Mavuika y Skirk, ya que en todas las conflagraciones Estigias Mavuika y Skirk han podido detonar algún piso independientemente de la mecánica que te obligue a la conflagración. ¿Por qué digo esto? Porque Varesa ahora mismo se sale del top 5 de carries. Los 4 mejores carries son Nefer, Flins, Skirk y Mavuika. Y Flins y Nefer de hecho van a mejorar con Columbina y con Yahoda. Entonces, ¿merecería la pena Varesa, o está dentro de este top de mejores carries del juego que parece que funcionarán casi siempre en las conflagraciones? Y mi respuesta es no. Es muy fuerte. Yo tengo a Varesa en su mejor equipo. Es muy poderosa. Pero creo que se sale de ese baremo quien tenga una exigencia alta o tenga un enfoque en la conflagración. Quien no tenga un enfoque en la conflagración, que sea feliz y no tenga miedo al éxito y que siga sus sueños y saque todo lo que quiera. ¡Poquito más! Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett. Gracias por estar hasta el final en el vídeo. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.